Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Israel felicita al Reino Unido por incluir a todo Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Comienza el despliegue de sensores subterráneos para detectar la excavación de túneles de ataque desde territorio libanés. El Parlamento jordano insta al gobierno a prohibir la importación de gas desde Israel. Hamás confecciona las listas para recibir dinero de Qatar en las mezquitas de la Franja de Gaza. Estos son los asuntos de hoy que trataremos en estas noticias, que después ampliaremos con la agenda cultural. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, felicitó la decisión del Ministerio de Finanzas del Reino Unido de añadir a la organización Hezbollah entera en la lista de grupos terroristas cuyos recursos quedarán sujetos a congelamiento. El ministro añadió su esperanza de que los gobiernos de Alemania, Brasil, Australia y otros países con los que ha hablado tomen medidas similares. Paralelamente, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, instó a todas las naciones a designar a Hezbollah organización terrorista, tal como lo es. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó el 5º aniversario de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, un día antes de acudir al Congreso, donde se disponía a detallar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, de intentar encubrir a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013 a los sospechosos del atentado a la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires, en el que fueron asesinadas 85 personas. Nisman había establecido que el grupo terrorista Hezbollah, apoyado por Irán, fue el responsable de estos atentados. Sí, en realidad, esto más que Nisman ya lo habían establecido las investigaciones anteriores a su designación. Él lo que trató es de interrogar a los responsables, emitir lo que se llaman los papeles rojos de Interpol para que comparezcan ante la justicia argentina. No lo logró. Y el acuerdo mencionado de 2013 lo que pretendía era que ni siquiera tuviera esa opción, porque si bien allí se establecía de que el fiscal Nisman podía ir a declarar o ir a tomar declaración a Teherán, donde ya había sido juzgado en ausencia a condena de muerte. O sea que ya fíjate la situación. Bueno, pero estamos hablando de Hezbollah, pero es que ahora es lo que ha pasado con el Reino Unido y que se espera pase con muchos otros países, es que reconozcan que Hezbollah político y Hezbollah brazo armado es la misma organización. Y digamos que el paso siguiente, que todavía no se ha dado, es reconocer que Hezbollah es un títere, un ejército delegado, un proxy del gobierno y de la teocracia iraní. Con lo cual, pues, de esa manera se puede entender muchas cosas de las que pasan en Oriente Medio y en el mundo. Esta es una medida, el reconocimiento de Hezbollah como grupo terrorista en su conjunto, que va a traer consecuencias, eso esperamos, en el pronunciamiento de la Unión Europea, que considera que solamente es terrorista el brazo armado y no el brazo político que forma parte del gobierno del Líbano. Con lo cual, pues si fuera considerado como grupo terrorista también esa parte política, pues tendrían que bloquearse todos los... por ejemplo, el tema de la financiación que tienen incluso con parte del gobierno del Líbano. Ese es el problema que tiene la Unión Europea, un posible enfrentamiento, digamos, con intereses que puedan tener ciertos países en sus negocios con el Líbano, que se verían afectados. Bueno, esto Mike Pompeo ha llamado a todas las naciones a proclamarse así. Recordemos que hace pocos meses el gobierno saliente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció esta identidad de Hezbollah como grupo terrorista, y que a pesar de los rumores que hubo en un primer encuentro con el nuevo presidente y la embajadora
de Israel en Argentina. Luego, pues no se ha dado ese paso de volver atrás en esta resolución y Argentina sigue con este reconocimiento de Hezbollah en su conjunto como grupo terrorista. El ejército israelí ha comenzado a desplegar una serie de sensores subterráneos para detectar e identificar cualquier actividad de excavación de túneles desde el territorio libanés. La infraestructura está basada en una tecnología puntera adaptada a las características particulares del terreno en la frontera norte y tiene como propósito prevenir las actividades terroristas subterráneas. Hace alrededor de un año se descubrieron y destruyeron 6 túneles cavados por la organización terrorista islámica chií Hezbollah que atravesaban la frontera desde el Líbano y penetraban en el territorio israelí. La instalación de este sistema, señaló el portavoz del ejército, es una medida preventiva de la infraestructura y no está basada en ninguna nueva información de inteligencia. Sí, con esto quiso calmar a la población del norte de Israel, en la zona cercana al límite con Líbano, que no es que se piense que hay más túneles, sino que simplemente pues, se van a instalar de forma, digamos, fija estos sensores para evitar que en el futuro se construyan túneles. Para esto hubo que adaptar una tecnología que en principio se desarrolló para la valla fronteriza con Gaza, donde pues se ha perfeccionado este sistema y ahora se instala en territorio libanés adaptado a sus características. El territorio de la frontera entre Israel y el Líbano es mucho más rocoso que el que tiene Israel con la Franja de Gaza, que tiene una cercanía mayor al mar y por lo tanto está, tiene más una consistencia más de sedimentos que de rocas. Así que supongo que en la Franja de Gaza pues la sensibilidad de los sensores es mayor y ahora han llegado a un desarrollo que les permite incluso percibir este tipo de situaciones, excavaciones a profundidades importantes bajo la piedra. Así que bueno, esto lo están instalando allí, es una tecnología que está avanzando y que me imagino será de interés de algunos otros países. Supongo yo que este tipo de tecnología le interesará mucho a Estados Unidos, especialmente al presidente Trump, con su obsesión por frenar el avance de la inmigración ilegal a través de la frontera con México. Es decir, no es solamente importante instalar una valla muy alta para que salten en la superficie o que no puedan saltar en la superficie, sino también instalar medios para evitar que los llamados coyotes que acompañan a los inmigrantes ilegales para atravesar la frontera, pues lo hagan a través de túneles que se sabe de su existencia, pero no se sabe exactamente dónde están. El Parlamento de Jordania aprobó este domingo una moción para pedir al gobierno que prohíba la importación de gas desde Israel, después de que a principios de mes el país árabe empezara a bombear el hidrocarburo israelí conforme a un acuerdo de 15 años de duración firmado en 2016. La sesión se celebró mientras decenas de personas intentaron asaltar la sede del Parlamento en protesta por el acuerdo con Israel, firmado en 2016 por valor de unos 10.000 millones de dólares y que permite al país árabe importar gas natural desde el campo de Leviatán, en el mar Mediterráneo. Se calcula que este acuerdo puede ahorrarle al Estado jordano cerca de 300 millones de dólares anuales en coste energético, lo que podría traducirse en una reducción de los precios de la energía para el consumidor. Sí, pero estamos viendo cómo incluso el país que puede considerarse más moderado de la zona, de los países árabes de la zona, Jordania, que tiene un acuerdo de paz firmado con Israel desde el año 94, que ya son muchos años. Pues así todo, pues el Parlamento de Jordania, que no tiene la potestad de cambiar la situación, lo que hace es instar al gobierno, pero están presionando para que el gobierno
siga perdiendo $300 millones anuales, no importa que estos precios se reduzcan al consumidor, con tal de no tener nada que ver con Israel. Es increíble lo que el fanatismo puede hacer cuando se instala como ideología radical en los pueblos. Esto evidentemente no son todos los componentes de la sociedad jordana y del Parlamento jordano, pero sí una mayoría suficiente para aprobar esta moción. Evidentemente esto no va a salir adelante porque el gobierno es el mismo que ha firmado este acuerdo en 2016, hace pocos años, y que tiene toda la intención del mundo de beneficiarse y beneficiar a su pueblo con esta reducción de los costes que tienen en gasto energético. Así que evidentemente se queda en un pronunciamiento político, pero que da a entender a las claras que incluso, como repito, en el país más moderado de Oriente Medio históricamente, y también en los últimos tiempos hemos visto cómo el Líbano ha vivido años de guerra civil, Siria ahora vive una guerra civil, Irak vive inmerso en la anarquía. Bueno, de toda esa zona, pues quizás el país que menos sobresaltos políticos y sociales ha tenido es Jordania, y así todo, pues una importante cantidad de su población, un importante porcentaje de la misma, están fanatizados contra todo lo que tenga que ver con Israel, incluso si los beneficia a ellos directamente. Representantes del grupo terrorista Hamás confeccionan en las mezquitas de la Franja de Gaza las listas para recibir dinero de Qatar. Cada mezquita tiene un emir que determina quiénes serán las familias necesitadas que serán incorporadas a las listas para recibir ayuda, y la nómina de nombres es elevada a los cabecillas de Hamás, quienes a su vez la transfieren al enviado catarí. Los gazatíes que no pertenecen al círculo de partidarios de Hamás quedan fuera de las listas. Mientras tanto, se ha recomendado a los habitantes de las comunidades israelíes cercanas a Gaza que se abstengan de merodear fuera de sus viviendas en horas de la noche si no es absolutamente necesario, debido a los globos incendiarios y explosivos lanzados por terroristas palestinos que han estallado en la zona. El domingo, 4 de estos globos explotaron en una zona aledaña a la franja, un fenómeno que aún sigue sin encontrar una respuesta eficaz. Bueno, aquí hay dos historias que confluyen en la Franja de Gaza. Uno, que en este momento de cese de fuego, de entrada de dinero catarí para ayudar a superar las situaciones de necesidad que vive parte de la población, vemos cómo se manipula la gente, incluso hasta los niveles más elevados de la miseria humana. Es decir, que las ayudas a la población van en función de su fidelidad a la causa de Hamás. Y esto no lo hacen en una oficina, no lo hacen en despachos, no se presentan instancias ni se rellenan formularios, sino que lo decide arbitrariamente el emir de la mezquita en cada caso. Y él sabrá y decidirá quiénes son los más afines a Hamás, y a ellos les dará el dinero, y a las familias que no sean afines a Hamás o que se sospeche que no son tan pías como el resto, pues se le van a cortar los víveres y van a seguir sufriendo las miserias exactamente como hasta ahora. Esta es el respeto no ya por los derechos humanos de los otros, sino de los propios. Es decir, estamos hablando ni siquiera de palestinos que tienen que regir la vida de los palestinos, sino de gazatíes, de vecinos, viven todos juntos, y el que es del grupo que manda de Hamás recibe las ayudas, y el que no es, pues es arrojado al fondo del abismo. También en Gaza está pasando algo que preocupa a Israel. Habíamos ya hablado bastante durante el último año y medio, creo que fue, que empezaron a ver estos globos de helio, un racimo de globos de helio que llevaban
una botella incendiaria y cuando pues el globo caía a tierra, pues se desataba un incendio. Con eso pues se han quemado bosques, se han matado animales salvajes. Todos estos atentados contra la naturaleza no fueron reprendados, ni mencionados, ni se ha declarado sobre ello en ninguna organización ecologista internacional, pero esa es la técnica que usaron, terrorismo ecológico, porque evidentemente esos globos, si se acercaban a un núcleo urbano, pues era posible interceptarlos antes y derribarlos. Pero no así cuando caían en medio de un bosque, una zona deshabitada. Ahora ya lo han perfeccionado de alguna manera este tema y los globos no llevan estas botellas incendiarias, sino que llevan explosivos. Es decir, que allí donde cae el globo, pues explota, puede causar daños materiales, pero también puede causar daños humanos. Y esta es una forma de ataque que es bastante novedosa y para la cual Israel todavía no sabe muy bien qué hacer, porque cuando tú te enfrentas a unos globos incendiarios, pues encontrar una vuelta a tu imaginación. Creo que se había iniciado con unos drones pequeños de radiocontrol que permitían, derribar esos globos incendiarios, esos globos, y allí donde caían, pues enseguida acudían los servicios de bomberos. Pero no se puede hacer lo mismo cuando estamos hablando de explosivos, porque eso sí cae en una zona que puede estar habitada o no, incluso puede haber personas trabajando en el campo, es decir, es mucho más peligroso. Y por otra parte no se puede tratar a unos simples globos como si fuera un misil y dirigirle un misil para derribarlo o hacerlo explotar en el aire. Con lo cual Israel tiene un nuevo desafío tecnológico militar al que enfrentarse y el que seguramente va a servir de vanguardia porque, como decíamos en esta noticia anterior, que hablábamos de los túneles y también muchas veces hemos mencionado aquí que todo el tipo de ataques de los lobos solitarios que se dan en Europa, bien con cuchillos, bien por atropello, bien por disparos con armas rudimentarias o de todo tipo, pues esto se ha ensayado y se ha experimentado antes en Israel. Ahora también la posible solución que pueda llegar a desarrollar Israel respecto a este tipo de ataques va a servir porque en el futuro estoy prácticamente seguro de que también va a ser un tipo de arma que van a usar los terroristas aquí en Europa o en América o en cualquier lugar del mundo. O sea que menos mal que hay alguien que tiene que pasar por esto primero. Desgraciadamente son siempre los mismos y se llama Israel. Aquí finalizamos la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Vamos a comenzar una semana después de estas noticias de los lunes que traíamos a los oyentes con temas diferentes, con otras cuestiones. Sí, y seguimos hablando de SOA, seguimos hablando de ese 5º Foro Mundial del Holocausto que se celebrará próximamente en Jerusalén para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Hasta allí viajará el rey Felipe VI, también lo hará junto a la reina Leticia, que no le acompaña a Israel porque se quedará inaugurando la Feria Fitur, pero sí estará junto al rey en los actos de conmemoración en el propio campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El rey viajará solo a Israel, como les decimos, permanecerá allí el miércoles 22 y el jueves 23, y el 27 estará en Auschwitz. Nuestro soberano será la persona elegida para intervenir en la cena de la noche anterior que ofrece el presidente de Israel, Reuven Rivlin, que ofrece
a los más de 50 mandatarios mundiales que se desplazarán a Jerusalén para participar en este quinto foro. Como les decimos, durante la cena el rey intervendrá en esta ceremonia, ofrecerá un discurso en esta cena para todos los jefes de las delegaciones extranjeras que asistan al foro, un foro en el que él no estará porque, como les decimos, viaja a Auschwitz para participar en la conmemoración de la liberación del campo. Además, don Felipe mantendrá una reunión bilateral con el presidente israelí, aprovechando este viaje a Jerusalén, a Israel. Ya saben que el rey de España sigue ostentando el título honorífico de rey de Jerusalén y bueno, participa en estos encuentros sin precedentes y previsiblemente también irrepetibles en el futuro, ya que para el próximo gran aniversario, los 100 años de la liberación de Auschwitz, la inmensa mayoría de los supervivientes que ahora estarán presentes en ambas citas pues habrán fallecido por razones de edad, o sea que son hitos muy, muy importantes. Bueno, una fecha marcada en el calendario que venimos anunciando desde hace unos días ya y que continuamos ahora con otros actos. Sí, nos situamos, seguimos hablándoles de estas citas en torno al 27 de enero, citas que se dan en todas las ciudades españolas, en la mayoría. En este caso queremos hablarles de unas que se han forjado desde las bibliotecas municipales madrileñas. Desde estas bibliotecas, sus responsables han organizado, por ejemplo, el miércoles 22 de enero en Centro Sefarad a las 6, una sesión del Club de Lectura del Holocausto, que ya saben que tiene un programa, una versión radiofónica aquí en nuestra radio. El jueves 23 de enero en la Biblioteca Iván de Vargas, desde las 5:30 hasta las 7, habrá una charla testimonio a cargo de la superviviente de Auschwitz, Annette Cabelli. Es una oportunidad única de poder asistir al testimonio en directo de esta superviviente. El viernes 24, en la Biblioteca Gerardo Diego, centro de interés sobre la guía El Holocausto contado a los más jóvenes. Es un libro que firman Javier Quevedo y Javier Fernández Aparicio, que les presentamos aquí en Radio Sefarad y que sugiere, recomienda lecturas, sobre todo pues indicadas especialmente para los estudiantes de secundaria. El 27 de enero, el propio día de conmemoración de la Shoah, en la Biblioteca Iván de Vargas, desde las 7 hasta las 20:30, estará participando en una charla coloquio Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, la hija de Violeta Friedman. Y para terminar, el 29 de enero, en la Biblioteca Gerardo Diego, desde las 6 hasta las 20:30, se proyectará la película El pianista de Roman Polanski. Esto por parte de las bibliotecas municipales madrileñas. Pasamos ahora a Alicante. Allí habrá un minuto de silencio y memoria que dará inicio a los actos que prepara la Concejalía de Cultura de Alicante, que culminarán con la inauguración de una exposición alrededor de una treintena de fotografías y paneles explicativos que recordarán el Holocausto judío en el refugio antiaéreo que se conserva bajo la Plaza de Séneca en esta capital de la Comunidad Valenciana. Esta exposición llega desde Yad Vashem. La muestra se inaugura el 27 de enero a las 12, según han informado desde la organización. Hay que decir que en Alicante, además, se va a proceder se va a oír el sonido de una sirena antes de un acto que se celebrará en la en esta plaza de Séneca, en un acto presidido por el propio alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien acompañarán representantes de todas las instituciones públicas, desde el Ayuntamiento al Congreso de los Diputados, pasando por la Diputación Provincial Alicantina y el Senado. También acudirá un representante de la Embajada de Israel. Participarán representantes de las comunidades judía, gitana y LGTB en Alicante. Y el acto también, además de con el sonido de esta sirena que nos recuerda al de Yom HaShoah en Israel, pues se contará también el acto con un encendido de 6 velas en recuerdo de los 6 millones de víctimas y con la lectura de manifiestos por parte de cada una de las comunidades representadas. Se invita, por supuesto, tanto a los alumnos de los colegios, de los sectores educativos, como al resto de las personas a participar tanto en este acto en la Plaza de Séneca como en la visita a esta exposición que llega, como les decimos, de Yad Vashem. Y para terminar
hoy nuestro recorrido por los actos en torno al día 27, les hablamos del que se va a celebrar el viernes 24 en el Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela. Es un acto de conmemoración, recordemos hoy siempre, lleva por título, y lo organiza la Asociación Galega de Amizade con Israel y la comunidad Bnei Israel de Galicia. Bien, pues estos son los actos que les proponemos en torno a este Día de Conmemoración Internacional por los crímenes de guerra y los caídos, ¿no?, en el Holocausto. Y seguimos y terminamos, Alex, hablándoles de un libro muy interesante, porque se publican en castellano por primera vez las memorias de Raúl Gilbert, este historiador esencial en el estudio de la Shoah. Es un libro que se llama Memorias de un historiador del Holocausto, que ha publicado recientemente la editorial ARPA, y en ella, el autor refleja sobre todo las dificultades que tuvo a la hora de poder publicar su libro fundamental, su obra canónica, La destrucción de los judíos europeos. Un libro que supuso un giro en los estudios holocausticos, porque algunas de sus ideas fueron controvertidas. Él afirmaba sin lugar a dudas que existía una responsabilidad colectiva de los alemanes respecto a lo que sucedió en la Shoah, y además también adelantaba la teoría, o aseguraba asimismo, que los judíos, sobre todo con los Judenrat, habían colaborado de alguna manera en su propio exterminio. Estas ideas, claro, fueron difíciles de digerir por determinados sectores, pero aparte de estas controversias, estas discrepancias con el autor, hay que reconocer desde luego que su obra La destrucción de los judíos europeos es uno de los libros fundamentales a la hora de aproximarse al fenómeno de la Shoah. Muy bien, Raquel, pues gracias por acercarnos la agenda como cada día. Un poco larga, Alex, pero es que hay muchas cosas. Hay muchos actos y muchos temas que tratar, así que nada, se puede estirar un poco estas noticias de hoy, que continuarán mañana aquí en Radio Sefará.